¿En qué medida nos está diciendo ahora la neurología moderna? Oye, no somos lo que pensábamos que éramos. Uno de esos campos es la que tú llamas solidez. Pensábamos que nuestro cerebro era como un diamante, que no se podía romper. Esa era la idea que teníamos, que guardábamos los recuerdos, que era el mismo cerebro, el mismo yo, pero tú dices, oye, cuidado, porque este tema de la solidez no es. Bueno, solemos pensar en nosotros mismos, supongo, como algo que es relativamente igual una vez se alcanza la edad adulta. Por supuesto, la gente cambia, pero a menudo subestimamos hasta qué punto cambiamos y hay buenos motivos psicológicos para ello. Motivos en los que no profundizaré, pero lo importante es que nuestro cerebro, por así decirlo, está diseñado para hacernos sentir más parecidos de un día a otro, de una semana a otra, de lo que verdaderamente somos. Esto nos ayuda muchísimo porque nos permite desempeñar los mismos papeles, nos permite esforzarnos menos en intentar resolver todas esas cosas cada día. Imagínate cómo sería si cambiaras mucho y fueras consciente de lo distinto que eres cada mañana. Estarías perdido. Estarías un poco perdido y también tendrías que esforzarte mucho más. Mientras que si puedes asumir que casi todo es exactamente igual, entonces puedes tirar adelante y concentrarte en lo nuevo. El cerebro es muy bueno cuando toca trabajar con la novedad, pero si las cosas son iguales, tiende a ignorarlas. Así que todo lo relativo a uno mismo que es igual o parece igual puede ignorarse tranquilamente, dejarse de lado y de este modo puedes levantarte y centrarte en cualquier nuevo reto que te traiga el día. Así que es muy útil pensar en uno mismo como el tipo de cosa que no cambia mucho porque es tranquilizador y porque nos hace la vida más fácil. Pero no es verdad. No, porque la gente subestima hasta qué punto su cerebro y su yo puede cambiar. El lavado de cerebro no es más que un ejemplo extremo de esto. Un ejemplo que utilizo en el libro es que si te encuentras a un amigo al que no has visto en 10 años y de repente se ha vuelto religioso, por ejemplo, pensarás, vaya, pero es que son 10 años, lo que sea. En cambio, si te encuentras a esa persona un mes más tarde y de repente se ha vuelto religiosa, empezarás a pensar, un segundo, qué poco tiempo, ¿qué está pasando? Pero es muy nuevo, ¿no?, esta historia del lavado de cerebro desde el punto de vista científico. Es algo bastante nuevo. La palabra solo existe desde 1950. Utiliza técnicas mucho más antiguas, derivadas de la tortura, por ejemplo. Algo muy parecido se produjo durante la Inquisición, las reformas en Inglaterra, etc. Así que hay mucha historia detrás, pero la palabra no surgió hasta 1950. Se trataba de un término propagandístico acuñado por un periodista estadounidense llamado Edward Hunter, que lo utilizaba para describir lo que pasó en la Guerra de Corea. Cuando los soldados estadounidenses, algunos de ellos, no todos, pero algunos ciudadanos de Estados Unidos, cambiaron completamente y pasaron a denunciar el estilo de vida estadounidense y todo lo que conlleva. Se escandalizaron. Todo el mundo se horrorizó, nadie entendía lo que pasaba y era necesario un nombre para describir este fenómeno tan extraño. Entonces, Edward Hunter propuso el nombre de lavado de cerebro. Y ahí empezó el concepto moderno del lavado de cerebro. Entre los precedentes más impactantes de esto, probablemente está lo que pasó en Jonestown. Sí, es un ejemplo muy bueno. Casi 1000 personas se suicidaron. ¿Lo llamamos lavado de cerebro a eso también? Jonestown empezó como una misión cristiana, pero mucho más extrema y mucho más aislada. Y con el tiempo desembocó en un suicidio colectivo. Nadie podía entender cómo se podía pasar de un simple cristiano, defensor de las buenas obras y bastante socialista, al líder paranoico que condujo a su gente a este tipo de acción. Y de nuevo, la gente necesitaba una palabra para explicarlo. Así que dijeron, tenemos que llamarlo de algún modo, no lo entendemos, pongámosle un nombre. Y después la propia CIA investigó, ¿no?, durante años el lavado de cerebro.
Alguien me recordó no hace mucho el proyecto de Manhattan en cuanto al dineral gastado. Manhattan fue para producir la bomba atómica. Los recursos que se gastaron para estudiar el lavado de cerebro fueron casi iguales, pero no hubo muchos resultados al final, ¿no? ¿O sí? ¿Se llegó a alguna conclusión? Bueno, lo que creo de las conclusiones a las que se llegó, si es que se llegó a conclusiones, y en la medida en la que yo, que no soy estadounidense ni trabajo para la CIA, sé del tema y desconozco lo que pasa en secreto ahora mismo, pero por lo que sé, el problema que tuvieron es que el lavado de cerebro es, por así decirlo, un proceso de dos fases. Hay que eliminar las creencias anteriores. En el caso de Corea, de los soldados estadounidenses, había que eliminar la creencia de que el estilo occidental era bueno y luego instaurar las nuevas creencias. La creencia de que el comunismo era bueno. Pues bien, eliminar las antiguas creencias se puede hacer hasta cierto punto. Se puede utilizar el electroshock, las drogas o fármacos, todo tipo de técnicas para intentar lavar el cerebro de la gente. Pero el problema es que introducir nuevas creencias es muy difícil. Descubrieron que eso no podían hacerlo, que podían desprogramar a la gente, como decían ellos, pero que no podían adoctrinarlos con las nuevas creencias.